Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Otro video más. Yo me llamo Los Locos Video, otro loco video. ¿Cómo están? Bueno, bien. Bueno, este video es un video para hablar de un tema que me pareció muy interesante durante la campaña presidencial que hubo en Colombia en los últimos meses, y fue sobre el tema de Simón Bolívar. Para los que vieron la posesión presidencial se dieron cuenta que el presidente Petro en un momento de la ceremonia ordenó que trajeran la espada de Bolívar, la espada de Simón Bolívar. Simón Bolívar pues siempre ha sido considerado por la izquierda latinoamericana como un subversivo, como una persona que fue un subversivo. Entonces la pregunta es, ¿Simón Bolívar fue realmente un subversivo? ¿Fue realmente un subversivo? Pues la respuesta más obvia sería, sí, claro, Simón Bolívar fue un subversivo, de hecho fue pues, considerado libertador. Sin embargo, si revisamos la historia ya como tal, nos podemos dar cuenta que la respuesta no es tan elemental. O sea, podemos decir que sí y no, por varias razones que voy a dar en este video, que pueden ser controvertidas. Obviamente yo no tengo la última palabra, pero por las razones que voy a dar ahora, en mi concepto no es tan fácil decir que Bolívar fue un subversivo. En primer lugar, la situación de América durante la ocupación, pues durante la colonización española, no fue, digamos, la de una colonización fácil, por llamarlo de alguna forma. España tuvo muchas dificultades en el control del territorio americano. De hecho, ellos dividieron el territorio en virreinatos y capitanías generales. Durante la reforma borbónica de Carlos III fue incluso mucho más difícil. Entonces ellos decidieron darle un nivel de autonomía mucho más alto a estos sistemas, digamos, de dominación, por llamarlo de alguna manera, de colonización, como los virreinatos, las capitanías generales, un nivel de autonomía más alto del que tenían de España. Era muy difícil el control, entonces le dio una mayor autonomía jurídica. Pero había un tema que es muy interesante, y es el tema económico. Y es que aquí en América pues se creó una casta criolla, que eran hijos de españoles nacidos en América. Entonces, pues, obviamente los españoles generaron una clara discriminación con respecto a esta clase criolla, pero pues que en últimas era la clase que empezó a dominar en América. Eran los dueños de las tierras. En esa época tener tierras era tener riqueza. La riqueza no estaba tan representada en el dinero, sino en las tierras. Y aquí es donde aparece el papá de Simón Bolívar, don Juan Bolívar, que era prácticamente el hacendado más poderoso de lo que en ese momento se consideraba la Capitanía General de Venezuela, que hacía parte del virreinato del nuevo Reino de Granada, pues, que es lo que es hoy Colombia. Y Juan Bolívar era un señor muy rico, era un hacendado muy próspero. De hecho, a la muerte de él y de la mamá de Bolívar, pues un tío es el que se encarga prácticamente de la custodia de Simón Bolívar. Pero pues él y las hermanas se convierten pues en las herederas de un montón de haciendas. De hecho, la hacienda de San Mateo, que es la que aparece en el himno nacional de Colombia, Ricaurte en San Mateo en átomos volando, esa hacienda era de la familia Bolívar, de hecho, donde Ricaurte se inmola, destruye como una especie de bodega donde hay un montón de armas. Entonces él estalla esa bodega, entonces, que aparece en el himno nacional de Colombia, Ricaurte en San Mateo en átomos volando. Esa hacienda San Mateo era de la familia Bolívar en Venezuela, de la Capitanía General de Venezuela. Entonces de hecho, la familia Bolívar en Venezuela eran considerados no criollos sino mantuanos. Ellos a los criollos en Venezuela los llamaban mantuanos, pero ya tenían mucho poder. Ahora bien, cuando se dio la independencia de España, por ejemplo el grito de independencia el 20 de julio aquí en Santa Fe, Bogotá, en Caracas, en Cartagena, de hecho no se disparó un solo tiro. De hecho fueron los criollos
fueron del virrey. Por ejemplo, el caso de Santa Fe, Bogotá, pues hubo una revuelta, ustedes saben, el florero, que se pelearon con José González Llorente, bueno, en fin, y armaron un bololo ahí. Y por la noche ya le dijeron al virrey, váyase, desocupe. Por favor, acompáñenos a la salida. No se disparó un solo tiro y los criollos simplemente se hicieron con el poder. Y eso pasó en muchas ciudades americanas, no solo en Santa Fe, Bogotá. Los criollos ya mandaban, ¿no es cierto? Claro, entonces uno dice, pero habían soldados españoles, claro, habían soldados españoles, pero los criollos pues tenían los trabajadores, hagan cuenta como un sistema, como lo que era el sistema feudal en Europa, pues los trabajadores que tenían armas y todo. Entonces incluso para los soldados españoles o realistas era difícil enfrentarse contra esta gente. Y pues en todos los lugares, casi todas las ciudades americanas no hubo mayores disturbios y prácticamente les tocó irse. Al virrey de aquí le tocó irse. El virrey de aquí en Santa Fe, Bogotá, irse con su esposa, chao, hasta luego. Quedaron algunas tropas españolas acá y ya. Entonces después vino, por ejemplo, el caso del virreinato de Nueva Reina de Granada, vino la Patria Boba, pues ese enfrentamiento entre Nariño y Camilo Torres, decide tener un estado centralista, un estado federalista. Durante esa Patria Boba ya pues habían rumores de la reconquista española. ¿Por qué? Porque cuando se dio la independencia en América, las declaraciones de independencia en América, en Caracas, Cartagena, Bogotá, bueno, España estaba ocupada por Napoleón. Entonces los criollos aprovecharon esa recocha y fue donde aprovecharon para declarar la independencia. Pero las tropas españolas volvieron a colocar en el trono a el rey español, a Fernando VII, y él pues sacó a las tropas napoleónicas. Y en el caso de España, quien dirigió ese proceso de reconquista en España, por lo menos, fue Pablo Murillo, mariscal de campo, que vino con un lugarteniente, Pascual Enrile, que hacía parte de la Armada Española. El comandante era Pablo Murillo y el subcomandante era Pascual Enrile. Y cuando ellos vinieron aquí a América, pues vinieron pues armados hasta los dientes en un proceso de reconquista. Bolívar ya le había dicho a Camilo Torres en una célebre carta, le dijo pilas, porque los españoles, cuando ellos saquen a Napoleón, ellos van a venir acá a reconquistar, nos tenemos que armar. Pues aquí en lo que es Colombia actualmente estaban en un enfrentamiento tonto entre Camilo Torres y Antonio Nariño. Entonces no le pararon bolas a Bolívar. Bolívar en Venezuela, sin embargo, los españoles, curiosamente, hay un argumento al contrario censo de los que piensan que Bolívar fue un revolucionario, un subversivo, y es que los españoles en Venezuela, por ejemplo, crearon unas guerrillas compuestas por indígenas y por afrodescendientes, porque precisamente los indígenas y los afrodescendientes preferían que los españoles siguieran mandando a que lo hicieran los criollos, y los españoles crearon unas guerrillas para defenderse los criollos. O sea, no fue que Bolívar creó una guerrilla, no, fueron los españoles. En el caso de Venezuela fue José Tomás Bóves, empezó a matar criollos de manera sangrienta. Entonces Bolívar tuvo que declarar la guerra a muerte contra los españoles, una cosa muy sangrienta y que generalmente siempre se le enrostra a Bolívar, que fue muy sangriento porque los españoles habían creado unas guerrillas y él tenía que, como dicen, poner un ejemplo. Entonces fue una cosa muy violenta la que hubo en Venezuela y pues realmente quienes estaban defendiendo el statu quo desde el poder eran los criollos, los mantuanos. O sea, Bolívar estaba defendiendo el statu quo contra los españoles después de la declaración de independencia en Caracas. Cuando crearon, en Colombia pasó lo mismo. Por ejemplo, en Pasto también los españoles crearon unas guerrillas. De hecho, después del 20 de julio, después del 7 de agosto, cuando ya Bolívar se enfrenta contra las tropas de Pablo Murillo en el puente Boyacá, que estaban comandadas por José María Barreiro, Sámano huye de Bogotá y se va para el sur de Colombia, para Pasto, que era donde habían unas guerrillas españolas, ¿no? Entonces,
la pregunta es, entonces, ¿Bolívar fue en todo caso un subversivo? Digamos que sí, o sea, todos los criollos que iniciaron ese proceso de independencia pues fueron subversivos en cierta forma. Cuando hubo el proceso de reconquista y Pablo Morillo, por ejemplo, llegó aquí a Santa Fe, Bogotá, creó un tribunal militar para juzgar a todos los criollos que se han levantado contra el imperio español, contra la corona, y mataron un montón de criollos en Bogotá, ¿no es cierto? Ahí cayó Camilo Torres, bueno, Policarpa Salabarrieta, y los ajusticiaron, los ejecutaron por haberse levantado contra el imperio español. Entonces eran subversivos. Francisco José de Caldas, el sabio Caldas, entre otras. Pero de cierta forma lo que hubo fue una guerra en donde había un statu quo criollo contra un proceso de reconquista español ajeno a Américas, perdón, a España. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Es muy interesante porque ya había un poder de hecho. Ya había un poder de hecho en América, incluso con la dominación española y durante las reformas borbónicas, ya los criollos estaban mandando en América. ¿Sí? Ya los criollos estaban mandando en América. Había las tropas españolas, bueno, en fin, pero no podían dominar América del todo. De hecho, el conde de Aranda, que era como el primer ministro de Carlos III, le dice eso al rey, le dice: no podemos dominar América, tenemos que, los españoles ya se daban cuenta de la dificultad de mandar en América, y él propone un proceso de autonomía, de hecho, de las colonias americanas. La dificultad que tenía España fue eso con Inglaterra. Ya Inglaterra estaba tomando fuerza, Inglaterra ya se estaba convirtiendo en un imperio global, que fue el gran imperio global del siglo XIX, y para España era muy difícil, como dicen, tener dos frentes, digamos, uno contra Inglaterra en otras partes que no era América, y contra los americanos. Entonces, lo que le dice el conde de Aranda, el primer ministro de Carlos III, le dice a Carlos III: toca decidir, toca darle un proceso de autonomía a los americanos, dejar unos virreyes, darle una mayor independencia y enfrentarnos contra los ingleses, porque realmente ellos son los verdaderos enemigos de nosotros, del poderío español. Y ya estaba surgiendo pues el imperio español, el imperio británico, ¿no es cierto? Hay una especulación sobre si los británicos tuvieron que ver o no en la independencia por lo menos de lo que es América Latina. Y al parecer sí, incluso hubo tropas inglesas ayudando, por ejemplo, a Bolívar. Bolívar tenía un edecán que era un irlandés, Daniel O'Leary, precisamente, que fue el que mató a José María Córdoba. De hecho, porque José María Córdoba después tuvo un problema con Bolívar. Bueno, sí, eso es otro tema. Entonces los ingleses sí tuvieron que ver mucho en la independencia de América de España. Entonces, volvamos al tema. ¿Bolívar fue un subversivo, sí o no? Claro, para la izquierda latinoamericana, Bolívar pues, es el símbolo de un subversivo. ¿Sí? De un subversivo, de una persona que se alzó en armas. Pero realmente Bolívar en la primera etapa de la independencia no se alzó en armas. De hecho, fue todo lo contrario. De hecho, él defendió el proceso de independencia que hizo la casta criolla, por lo menos en Venezuela. Lo mismo pasó pues, aquí en Colombia, digamos, posteriormente. Él defendió un hecho ya consumado, que era la independencia, digamos, jurídica, no de facto, ¿no es cierto? Y después, cuando vino la reconquista española, pues lo que estaba haciendo era defender ese estado naciente, esos estados nacientes, lo que hizo Simón Bolívar, ¿no es cierto? O sea, fue defender eso que ya existía de España ya como un imperio ajeno al poder americano. Pablo Morillo vino prácticamente como un poder ajeno a tratar de reconquistar para España América, pero era imposible. Eso fue, la guerra de independencia fue ¿cómo es que dice el dicho? Eso fue pelea de tigre contra burro amarrado. Los españoles no podían hacer nada. Mandaron aquí unas tropas, pero aquí los criollos dominaban el territorio
tenían los recursos, tenían los hombres, tenían todo. Claro, uno dice, pero la gesta libertadora, Bolívar cruzó los Andes desde los llanos orientales, después llegó a Boyacá, y claro, fue una cosa impresionante, fue una estrategia que hizo Bolívar para detener. Ahora bien, en ese momento, lo que hizo Bolívar fue detener las tropas que iban de Boyacá reforzando Santa Fe, Bogotá, porque lo que iban a crear un fortín en Bogotá. Las tropas de Barreiros iban a unir con las tropas de Sámano en Bogotá, entonces él tenía que cortar eso. ¿Y cómo cortó eso? Pasando por la cordillera oriental. Eso no se lo esperaban los españoles, pero ya los españoles los españoles prácticamente, o sea, de que tocaron América ya estaban derrotados, porque los criollos ya eran los que dominaban aquí el territorio. Entonces, fuera de eso, en cuanto a si Bolívar era un subversivo, es curioso que la izquierda latinoamericana, ya hablándolo contemporáneamente, siempre ha tenido como símbolo a Bolívar como el gran subversivo. Es muy chistoso porque la izquierda latinoamericana siempre estaba ligado con las ideas del marxismo, con las ideas del socialismo, el marxismo-leninismo, ¿no es cierto? Y curiosamente Bolívar no le caía bien a Marx. De hecho, Marx trata a Bolívar como un burgués, que decía que Bolívar era un burgués, que él había hecho una revolución burguesa acá. Nada que ver. Es curioso que los izquierdistas latinoamericanos vinculen a Bolívar con la izquierda revolucionaria, cuando Marx de hecho pensaba que Bolívar era un burgués, y de hecho Bolívar fue un burgués, era un mantuano, hijo de el mayor rico de Venezuela en ese momento, en la capitanía de Venezuela, era el papá de Bolívar, ¿sí? Era el papá de Bolívar. De hecho Bolívar viajó a Europa, en esa época viajar a Europa era súper complicado. Bolívar viajó a Europa, ¿sí? Y bueno, posteriormente volvió aquí a América, después de una conspiración que hizo Francisco de Miranda, y una teoría, y es que Francisco de Miranda realmente era un agente inglés y que utilizó a los héroes de la independencia como Bolívar, San Martín, O'Higgins, para entregarle América Latina a los ingleses, y que Bolívar le dijo, no, nosotros no vamos a hacer la independencia para entregarnos a otro imperio, sino para hacer la independencia. Y ahí se especula sobre una reunión que hubo ya en 1822 entre San Martín y Bolívar en Guayaquil, donde al parecer San Martín le hace el mismo reclamo a Bolívar, y Bolívar le dice, no papá, nosotros no hicimos la independencia para entregarnos a otro imperio. Es una especulación lo que estoy diciendo, porque nadie sabe qué hablaron realmente Bolívar y San Martín en Guayaquil. San Martín, O'Higgins, todos ellos habían sido discípulos de Francisco Miranda en Inglaterra, cuando él arma una especie de conspiración para la libertad en América. Entonces, la respuesta de si Simón Bolívar fue un subversivo, diría que sí y no. Sí y no. Bolívar obró como subversivo cuando protegió la declaración de independencia. Por ejemplo, en Caracas hubo una declaración de independencia como la que hubo en Santa Fe, Bogotá, como la que hubo en Cartagena. Bolívar defendió eso, precisamente de las guerrillas españolas que formaron, por ejemplo, este señor José Tomás Boves, que era un español allá en Venezuela. Entonces, en cierta forma, fue un subversivo así, fue un subversivo de esa manera. Uno dice, bueno, y en el proceso de reconquista, cuando se enfrenta a Bolívar, no, ya, cuando se enfrenta a Morillo, ¿eso no fue un subversivo? Claro, pero es que los españoles estaban reconquistando, ellos ya habían perdido el poder, ellos querían tratar de otra vez recobrarlo, pero ya ellos ya no eran el statu quo, y ya no lo eran incluso desde antes de la independencia. Los españoles ya no eran el poder mandante, ya era un poder de facto. Cuando yo estudiaba historia del derecho en la universidad, el profesor nos enseñaba que ya el sistema jurídico en América con los españoles era muy deficiente, prácticamente no le hacían caso al rey, se ponían las órdenes en la cabeza y decían se acata pero no se cumple, o sea que aquí hacemos lo que se nos da la gana. Con las reformas borbónicas peor aún. Uno dice, bueno, y entonces ¿por qué los Borbones expulsaron a los jesuitas de América? ¿Sí? Los jesuitas en esa época eran el poder más extremo que tenía la iglesia,
Sí, los jesuitas siempre han tenido una configuración como es parecida a la de un ejército. De hecho, se llama la Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, que era un militar. Entonces él tiene una configuración militar a los jesuitas. Entonces uno me pregunta por qué los Borbones expulsaron a los jesuitas. Porque los jesuitas iban a estar del lado del poder español y hubiera sido más difícil el proceso de independencia. Entonces uno dice, no hay una contradicción ahí. El asunto es el siguiente, es que los españoles ya veían que dominar América era un lastre y que realmente ellos tenían que meterla toda, como dice uno, contra los ingleses. O sea, que ellos tenían ya que defenderse contra los ingleses, que la pelea era contra los ingleses y que ellos no podían tener dos frentes de batalla. Y más aún, y apareció un tercer frente, que fue Francia, que fue Napoleón. Entonces España tenía un problema ya en Europa con las otras potencias europeas. Entonces, y fuera de eso, tener que dominar América, ¿no? Entonces ellos como que se fueron desentendiendo, ¿sí? Y por eso expulsaron a los jesuitas, para poder que la cosa fuera más. Entonces ya incluso ellos mismos ya sabían que no estaban mandando. Ellos ya sabían, los españoles sabían que no estaban mandando, y como que empezaron, ¿sí? Y también es así que en América no se disparó un tiro en la declaración de independencia. Después en la reconquista sí, claro, toda la campaña libertadora, pero fue Bolívar defendiendo el statu quo que ya existía, incluso durante los Borbones. Es interesante eso. Bueno, muchas gracias por ver este video, que hagan comentarios y bueno, un saludo. Es controvertido este tema, si de pronto algo se me pasó me dicen. Un saludo, chao, un gran abrazo.